Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todas las personas en este precioso tiempo que Dios nos da en su amor y en su misericordia. Qué bueno volver a estar con ustedes, qué maravilloso saber que Dios a través de su palabra, cada momento su deseo y su anhelo es que ella pueda quedarse en cada uno de nuestros corazones. Agradecido con el Señor por este tiempo, por este momento, por estos espacios que el Señor en su amor y en su bondad una vez más nos permite a nosotros tener, para que sigamos creciendo en este maravilloso conocimiento. Siempre es el deseo y el anhelo del Señor que la vida de su Hijo se pueda instalar en cada uno de nuestros corazones en abundancia, a rebosar, y que cada uno de nosotros podamos estar abrazando estos regalos tan grandes que Dios en su amor y en su bondad nos permite a nosotros, porque su mayor deseo, su mayor anhelo es que la vida de su precioso Hijo se pueda estar viendo a través de cada uno de nosotros. Un saludo muy especial a todos ustedes en esta maravillosa tarde, la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casitas, orando y pidiéndole al Señor nos dé la alegría de poder estar reuniéndonos muy pronto a nivel de congregación, para que podamos estar disfrutando del amor de un Dios tan precioso como nuestro Señor y un Padre tan amoroso como el Padre que nosotros tenemos. Bendito el Señor por Él. Muy bien, mis amados. Vamos a disponer nuestros corazones, vamos a disponer nuestras vidas y vamos a encomendarnos a nuestro Señor en esta maravillosa tarde. Vamos a pedirle a Él una vez más que por su palabra le hable a cada corazón, le hable a cada vida, a cada hogar, a cada familia, nos hable a cada uno de nosotros, y que el Señor nos dé la alegría de poder estar descansando y reposando en sus brazos de amor. Recuerda, todo este tiempo es lo que el Señor nos ha venido hablando, nos ha venido mostrando, y gracias a Dios por su gracia sublime, por su gracia maravillosa. Gracias a Dios por ese deseo tan grande que está en Él de nosotros poder comprender la importancia y la grandeza de este evangelio, de su gracia, de este evangelio precioso que nos ha sido asignado a nosotros para poderlo no solamente predicar, sino también para poderlo dar a conocer, para poderlo mostrar. Recuerda que el evangelio aquí, desde este punto de vista, no es algo sino alguien. Entonces, cuando se nos ha sido dado a predicar y a tomar este evangelio, realmente es para poder mostrar la vida preciosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Un gran abrazo para todos una vez más. Que Dios nos dé la alegría de poder estar recibiendo esta palabra con gozo y de poderla estar abrazando. Entonces, donde se encuentra, vamos a disponer nuestras vidas, nuestros corazones, y vamos a entrar, como el Señor dice en su palabra, con gratitud, con acción de gracias, y vamos a deleitarnos en el Padre tan precioso que nosotros tenemos. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde que tú nos das en tu amor y en tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cariño, gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad, bendito Dios eterno de los cielos, por un día más, Señor, que tú nos das, por un tiempo más, Padre, donde tu palabra, Señor, queremos que ella se pueda instalar esta tarde en nuestros corazones. Queremos que tu palabra, Señor, halle cabida en cada uno de nosotros. Anhelamos que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, Señor. Que tu palabra, oh Dios eterno de los cielos, se pueda, oh Dios glorioso y maravilloso, encarnar en nosotros, Padre, para nosotros ser una expresión de tu amor en todo tiempo y en todo momento, oh Dios glorioso y maravilloso. Trae esta tarde, Señor, sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos estás llamando, Señor, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Te damos toda la gloria, buen Dios, en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados, una vez más, un saludo y un abrazo cordial para cada uno de ustedes, sus casas, sus familias, las personitas que van sumándose a esta transmisión. Hay una palabra muy especial que quiero que me acompañe, por favor, y se encuentra en el Evangelio de Jesús según Mateo, en el capítulo número 16, en el verso número 24 y 25. Mateo capítulo 16, verso 24 y verso 25. Muy bien. Dice así el Señor en su palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
la palabra de Dios está bendecida. Muy bien. Cada vez que nos encontramos con textos como estos, donde sé que una y varias veces Dios nos ha hablado a través de ellos, siempre llevándonos por el Espíritu a que nosotros podamos entender el deseo y el anhelo del corazón de nuestro Padre Celestial frente a una encomienda de esta. Cuando nosotros analizamos textos como el de Mateo 16, 24 y 25, nos damos cuenta, humanamente hablando, que no es una demanda fácil para el creyente, de que no es un verso muchas veces agradable, digo, para esta carne, para esta humanidad, ¿sí? Y entonces, cuando se nos da una demanda de tal calibre como esta, de si alguno quiere venir en pos del Señor, debe de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda, sí, que pierda su vida por causa del Señor la hallará. Entonces, cuando uno ve una propuesta de esta de parte de nuestro Señor a la hora de uno seguirlo a Él, el que quiera ir en pos de Él, nos damos cuenta que la demanda de Dios para nosotros es absolutamente todo, ¿sí? Y como la demanda de Dios es todo a la hora de nosotros ir en pos de Él, entonces hay algo que el corazón necesita tener claro, y es el poder ir desalojando las cosas que se encuentran en ese corazón. O sea, el corazón empieza a jugar una parte importante frente a esta demanda de nuestro buen Señor Jesucristo. El corazón es el que está ahí entonces, y nosotros necesitamos ver qué es lo que está en el corazón. Si en el corazón nuestro se encuentran cosas que pueden ser legales, que pueden ser legítimas, pero si esas cosas son las que están impidiendo realmente esta invitación y esta demanda de nuestro Señor, desde luego para nosotros va a ser un poco complicado y difícil, ¿sí?, la encomienda que se nos está haciendo. Entonces, frente a la encomienda que se nos está haciendo en esta tarde a nosotros como pueblo, como congregación, nosotros necesitamos ver qué es lo que está realmente en nuestros corazones. O sea, el Señor en verdad está diciendo su deseo: si alguno quiere venir en pos de mí. Pero aquí es donde se encuentra lo que muchas veces para el corazón es complicado soltar. Dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El tomar esa cruz implica que las cosas que estén en nuestros corazones van a tener que ser desalojadas. Entonces, cuando nosotros vamos dejando que la palabra del Señor se instale en el corazón, las falsas expectativas, las cosas que están en el corazón que no son conforme a nuestro Señor, ellas se van desalojando de cada uno de nosotros. Entonces necesitamos ir teniendo esto claro en esta tarde, para que el Señor nos siga hablando referente a lo que Él quiere para nosotros hoy en su amor y en su misericordia. Entonces estamos diciendo que frente a la demanda del Señor de ir en pos de Él, el Señor nos dice que es necesario negarnos a nosotros mismos, que tomemos su cruz y que lo podamos seguir. O sea, el Señor nos está diciendo a nosotros: lo que estoy demandando de ti a la hora de que tú me sigas a mí es absolutamente todo tu corazón. Pero si en el corazón nuestro no hemos sido conscientes que hay cosas que están por encima de las demandas del Señor, entonces nosotros no vamos a poder desalojar esas falsas expectativas, que solamente van a ser desalojadas siempre y cuando el creyente tenga la particularidad y tenga, digamos, en su corazón la certeza, y tenga en su corazón más bien la conciencia, ¿sí? Sería mejor la palabra, ¿sí? No la certeza, sino la conciencia de inquirir delante de la presencia de Dios. Cada vez que el creyente va a la presencia de Dios, lo que va a empezar a desalojar de su corazón son las falsas expectativas. Entonces recuerda que ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cada vez que nosotros oímos, no del Señor, sino al Señor, las falsas expectativas se van desalojando de cada uno de nuestros corazones. O llamémoslos en esta tarde, pues para la palabra que creo Dios tiene para nosotros, llamémoslo las cosas, porque así también la palabra del Señor lo revela. Las cosas que se van alojando en el corazón del creyente son las que van impidiendo
que nosotros podamos estar atendiendo y abrazando las demandas de nuestro Señor. Por eso el pedido de Dios para nosotros a través del libro de los Proverbios es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, como lo dice el Señor en Proverbios, en el capítulo número 23 y en el verso número 26. El Señor siempre, a la hora de pedirle al creyente o hacerle estas demandas como las de Mateo 16, 24 y 25, siempre el corazón es el que está ahí a la expectativa. Entonces lo que nosotros necesitamos estar considerando en esta tarde, preciosa iglesia, es cuántas cosas están en el corazón tuyo y mío, que pueden ser legales, lo hemos aprendido, que pueden ser legítimas, pero que a la hora de atender la demanda que el Señor nos está haciendo a nosotros, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz para poderlo seguir a Él, entonces esas cosas que están alojadas en el corazón, que por tiempo nos ha parecido a nosotros que son correctas, que son buenas, pero que frente a la demanda del Señor nos vamos a encontrar que ellas se pueden convertir en un tropiezo para nosotros, se pueden convertir en una grande carga, y que a la hora de nosotros abrazar la encomienda del Señor, las falsas expectativas que se han alojado en el corazón tienen realmente que desaparecer de en medio de nosotros. Y la única manera de que ellas vayan siendo desalojadas es en la medida en que cada hombre, cada padre de familia, cada esposo, cada mujer, cada madre de familia, cada esposa sea consciente de inquirir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Si el creyente con esto no se relaciona, va a ser muy complicado para él desalojar las falsas expectativas que tiene en el corazón, y desde luego va a ser más complicado poder estar abrazando y disfrutando de las demandas que el Padre en Cristo Jesús, como en esta tarde el Señor nos está diciendo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, yo sé que esto lo anhelarían muchas personas, ¿sí? En sus vidas, en sus corazones. Pero escúchame, precisamente en el corazón es donde nosotros necesitamos estar considerando qué es lo que le hemos dejado entrar a nuestro corazón, las cosas que están impidiendo que nosotros realmente disfrutemos de lo que Dios tanto quiere con cada una de nuestras vidas. Entonces, ese texto no lo podemos estar soltando nosotros ni dejando nosotros. Muy bien, mis amados. Antes de que Dios creara al hombre, como el Señor lo muestra allí en Génesis, el Señor lo que hizo fue prepararle a él un mundo lleno de, digamos, de cosas hermosas, para que el hombre realmente se sustentara y se deleitara, no en las cosas, sino en el Dios que le ha preparado todas esas cosas. Entonces, la razón por la cual Dios creó todo el universo, el cosmos, las galaxias, era porque el Señor estaba pensando en el planeta donde tú y yo vivimos en la actualidad. Y la razón de ser por la cual Dios creó la tierra, ¿sí?, aún en medio de un sistema tan complejo como el universo, fue porque el Señor estaba pensando realmente en el hombre. Y la razón de ser por la cual Dios creó al hombre es porque Dios iba a soplar sobre el hombre de su espíritu, aliento de vida. Iba a hacer que el hombre realmente se convirtiera y entendiera que la razón de ser, de haber sido puesto el hombre allí en la tierra, es para que se convierta en el guardián del gozo de nuestro Padre Celestial. Y esto lo hemos hablado nosotros en nuestros cursos de equipamiento, en nuestros edificar. Es realmente esto, sí, el hombre fue creado para que sea el guardián del gozo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Y no sé si tú esto lo ves muy superficial, pero a mí me parece una cosa, además de intensa y de profunda, maravillosa de parte del Señor a favor de cada uno de nosotros. Entiendo que no hay un llamado más glorioso que se le haya hecho al ser humano sobre la faz de la tierra como este llamado tan extraordinario de parte de nuestro Señor. Entonces recuerda, antes de que Dios creara al hombre, el Señor lo que hace es prepararle a ese hombre, le prepara un mundo lleno digamos, de cosas hermosas para el sustento de ese hombre, ¿sí? Para que el hombre se beneficie de todo esto y para que el hombre también se deleite en lo que Dios le está permitiendo a él. Recuerda que el Señor todo lo crea, ¿sí? Y después en el sexto día lo que hace es crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Y cuando el hombre abre los ojos, el primer ser con el que se encuentra el ser humano es con el Dios Todopoderoso.
O sea, Dios le está diciendo, yo quiero que tú entiendas que yo soy la razón de ser para tu vida, que te he dado todas estas cosas para que sea el sustento y para que te deleites, pero no quiero que esas cosas entren a tu corazón y que impidan lo que yo quiero contigo allá al interior de todo tu ser. ¿Te das cuenta de lo que estábamos hablando iniciando? O sea, frente a las demandas del Señor, ¿cuál es el pedido de Dios para nosotros? El corazón. ¿Listo? Pero del corazón no vamos a poder nosotros atender esas demandas del Señor si en el corazón tuyo y mío hay falsas expectativas alojadas. Y esas falsas expectativas van a ser desalojadas en la medida en que el creyente sea consciente de permanecer en la presencia del Señor, de estar escuchando, ojo, una vez más, no de Dios, sino al Señor. Y cada vez que está escuchando a Dios, esas falsas expectativas van siendo desalojadas de su corazón, número uno. Pero número dos, cada vez que una persona, que el creyente se expone frente a la presencia del Dios Todopoderoso, las cosas son las que van a empezar a salir de allí, ¿sí? Porque todo lo creó Dios para el bienestar del hombre. O sea, cuando tú ves la creación, no lo podemos dudar. Cuando vemos la creación, la manera como Dios lo creó absolutamente todo, nosotros nos damos cuenta que el Señor realmente estaba pensando en el hombre, la corona de la creación, en tu vida y en la mía. Pero Dios quería que el hombre entendiera que era indispensable que todo lo que el Señor había creado, tan lindo, tan hermoso, tan perfecto, estuviera subordinado al hombre. En otras palabras, recuerda que cuando Dios crea al hombre, Dios le da a ese hombre poder, le da dominio y le da también autoridad, le da capacidad para que sojuzgue, le da absolutamente todo al hombre para que todo lo que el Señor ha creado no esté por encima del hombre, sino que el hombre sí esté por encima de ello. O sea, le dice al hombre, es indispensable que todo esté subordinado a ti. Entonces, ya sabemos nosotros que cuando el hombre pecó, lo que Dios le había dicho al hombre que él podía gobernar y tener autoridad sobre ello, ahora como consecuencia del pecado, lo que el hombre podía dominar antes y podía gobernar, ahora lo domina y ahora lo gobierna él. ¿Qué fue lo que sucedió? Las cosas entraron en el corazón de ese hombre. Así lo llama el Génesis, las llama simplemente las cosas. Ellas fueron creadas por el Dios Todopoderoso para su uso y siempre deberían de estar externas al hombre. O sea, cada vez que el hombre viera la maravilla de todo lo que Dios había creado, el deseo de Dios con ese hombre era que el hombre se maravillara no de las cosas y que ellas entraran a su corazón, sino del Dios Todopoderoso que hizo esas cosas. Y quiero hacer un paréntesis acá, mis amados, antes de continuar, porque creo que esto que estamos hablando hoy, o que el Señor nos está hablando a través de su palabra, es lo que en la actualidad también existe en mucha parte de lo que se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas veces la iglesia del Señor no puede atender las demandas de Dios porque las cosas fueron las que entraron, ¿cierto? O sea, dejamos muchas veces que otras cosas ocuparan el lugar que solamente Dios había determinado para él y para el hombre. Un lugar especial, un lugar íntimo, un lugar para dos seres que se aman, que están totalmente y profundamente apasionados. Pero las cosas, como las llama el Génesis, simplemente las cosas, ¿sí?, habían sido creadas para el uso del hombre, pero el deseo de Dios es que esas cosas siempre estuvieran externas al hombre. O sea, que las cosas no entraran a su corazón y que fueran ahogando y que fuera llenándose el corazón del hombre de otro tipo de circunstancias que, aunque buenas y legítimas, a la larga en lo que se iba a convertir era en un tropiezo, en un impedimento para que Dios pudiera venir y a la hora de hablarle a ese hombre, el hombre tuviera la claridad de la voz
que estaba escuchando en ese momento. Y ya sabemos entonces qué fue todo lo que sucedió. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que Dios quería? Que allá en lo más profundo del corazón del hombre debía de haber un sitio, un lugar ocupado únicamente por Dios y para Dios. Esto es lo que Dios siempre quiso. Y recuerda que Dios lo que hace es que quita su corazón, un pedazo de su corazón, y lo coloca en el ser que ha creado. Y lo que quiere Dios con ese corazón, sí, que Dios mismo toma para colocarlo en el corazón del ser humano, era que el hombre pudiera entender esto, que siempre el hombre debería de existir al interior del corazón del hombre un sitio ocupado únicamente por Dios y para el Señor. Que afuera iban a poder estar las cosas y el hombre maravillarse del Dios que ha hecho esas cosas, ¿sí? Que afuera podían estar, externo al hombre podían estar un montón de circunstancias bonitas, legítimas, agradables, pero que nunca esas cosas habrían de entrar a su corazón, a entronarse o a colocar al Señor, digamos, como en una pelea, ¿sí? Como en la arena, ¿sí? Porque en ese lugar que Dios creó para el hombre, el corazón, para que Dios y el hombre sean uno en una relación estrecha y profunda, las cosas vinieron y las cosas tomaron lugar en el corazón del hombre, en el sitio donde Dios le había dicho al hombre que cuidara y que guardara, y que en la actualidad es el pedido de Dios para tu vida y para la mía, el corazón. Entonces Dios quería que el hombre entendiera que iban a poder estar las 1000 habilidades, los 1000 dones, los 1000 talentos, ¿sí? Con que Dios los habría premiado a ellos. O sea, Dios no tiene problema con lo que tiene que ver con dones, con actividades, con talentos. Pero el pecado lo que hizo fue que introdujo complicaciones. Y ahora hizo que los dones, los talentos y las habilidades que Dios le había dado al hombre se convirtieran en instrumentos dañinos para su alma. Y ojo con esto, mis amados, que cuando hay otro tipo de cosas o de personas, ¿sí?, que están por encima de nuestros corazones que Dios, eso se convierte en un instrumento dañino para el alma a la larga. Y ojo, no te estoy diciendo que la orden de Dios es que no los amemos. Esa no es la orden del Señor. De hecho, Dios demanda que nosotros honremos, por ejemplo, a nuestros padres. Sí, Dios demanda de que nosotros amemos y respetemos a nuestras esposas. Dios demanda a las esposas, sí, que respeten y que amen también a sus maridos, a los hijos que respeten a sus padres, a los padres, sí, que no exasperen a sus hijos. O sea, la encomienda de Dios siempre es desde ese punto de vista. Pero cuando las cosas o las personas entran allí, el riesgo que se corre es que se conviertan en instrumentos dañinos para el alma. Y hemos visto casos muchas veces donde en el corazón, por ejemplo, de un esposo, la esposa es casi como un ídolo para ese esposo. Y por eso ese esposo enferma y desenfrenadamente la controla, la manipula, la absorbe, la arrincona, no la deja ni respirar. Y muchas veces también pasa al contrario, ¿cierto? De que la mujer cree que su esposo es un ídolo, es un dios en su corazón. ¿Y en qué se convirtió? En un instrumento dañino para su alma. Así igualmente los hijos, una profesión, no sé, un montón de circunstancias, una relación de noviazgo. Se puede convertir la misma relación en el corazón para las dos personitas en un ídolo. Y creyendo que las cosas están muy bien, el riesgo que se corre es que las cosas terminen mal. Algo que empezó bonito, que pudo haber sido solamente una amistad placentera en el Señor, haberle dado a Dios la honra en el corazón, haber esperado el tiempo y los momentos del Señor, ahora se convirtió en una carga totalmente pesada y la gente ya no disfruta, van perdiendo el gozo, ¿sí?,
de lo que Dios ha puesto en los corazones. Van perdiendo la alegría, las ganas, el rostro va siendo demudado muchas veces. ¿Por qué? Porque permitieron que las cosas entraran y ahora nosotros creíamos que no parecían malas, porque en sí esa es la cosa que nosotros tenemos, como vemos que no nos parece a nosotros mal, pero que no consultamos con Dios, entonces permitimos que ellas vengan a nuestra mente y a nuestro corazón, y el riesgo que se corre una vez más es que se conviertan en instrumentos dañinos para el alma. Empezamos a idolatrar la relación, empezamos a idolatrar al esposo, empezamos a idolatrar a la esposa, empezamos a idolatrar un amor enfermo y dañino que a la larga se puede convertir en una problemática para la relación. ¿Por qué? Porque las cosas fueron las que dejamos entrar, ¿sí? Y el lugar que Dios había diseñado solamente para él y para el hombre, ahora fue lleno, fue violentado, y otro tipo de circunstancias entraron allí. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor, mis amados. ¿Listo? A la medida en que Dios nos va enseñando esta palabra, nos va hablando, que nosotros por el Espíritu, o que el Espíritu mejor nos haga conscientes a nosotros de qué cosas son las que están en el corazón, que nosotros pensamos y creemos que interfieren o que podrían interferir en la invitación y en la demanda de nuestro Señor, como lo vimos en Mateo 16, verso 24 y verso 25, para las personitas que se han estado sumando entonces a la transmisión. Entonces, ¿dónde y cuándo inició este problema? ¿Sí? De lo que estamos hablando, cuando Dios fue forzado a salir del lugar que no tenía que salir. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú ves en el jardín de Edén la expresión de que Dios echó al hombre del jardín del Edén, la verdad es que fue el hombre quien sacó a Dios del lugar que no tenía que haberlo sacado. Entonces, como el hombre saca a Dios de su santuario, de su corazón, ahora Dios tiene que sacar a ese hombre de ese lugar que Dios en primera instancia había creado para que se convirtiera como en un ámbito espiritual llamado Jardín de Edén, el deleite, ¿cierto? Recuerda como lo habíamos hablado inicialmente, pero ahora el hombre hizo de las cosas la razón de ser de su vida, y por eso el hombre ahora en el Jardín de Edén se encuentra pagando las consecuencias de esto, que inicialmente no le parecía nada extraño, pero que mire todo lo que sucedió, y que la invitación para nosotros es esta, iglesia, que muchas veces nosotros manejamos en nuestras vidas y en nuestros corazones esas impresiones de, ya lo hemos hablado en transmisiones anteriores, de que como nosotros no le vemos nada malo, entonces asumimos que Dios lo ve bien. Como yo no le veo nada malo en mi fuerza, en mi humanidad, entonces asumimos que es una luz verde determinada y dada por Dios para yo continuar en eso, y no tenemos, ¿sí?, la sensatez de venir, el respeto, el temor reverente de preguntarle al Señor frente al asunto, frente a la circunstancia, en cualquier área de nuestras vidas. Entonces asumimos que todo está bien, que Dios lo acepta, y entonces que echemos para adelante. Entonces el problema inició, fue cuando Dios se vio forzado a salir de su santuario. Entonces, como Dios sale de ese lugar de intimidad de su santuario, ¿qué fue lo que entraron ahora? Entraron las cosas, y las cosas ocuparon el lugar que solamente era para Dios y para el hombre. Y ojo con esto, mis amados, ojo con esto, porque creo sinceramente que esto es algo que es como el pan, ¿sí?, diario, el pan de cada día en mucha gente en el pueblo de Dios. Que lo que sucedió es que Dios tuvo que salir de allí, porque hace rato el corazón le dio apertura a las cosas, y el hombre lo que hizo fue abrazar esas cosas, y en el lugar que tuvo que haber cuidado y guardado, ahora sencillamente lo convirtió en un lugar como cualquier lugar. Sí, ya no hay respeto por Dios, ya Dios solamente es como un vago recuerdo. Creo que Dios es grande en mi cabeza, pero a mi corazón le permito que entren otro tipo de cosas, malas palabras,
malos pensamientos, palabras de doble sentido, palabras de grueso calibre, sentimientos y cosas que no son conforme el corazón del Señor. Y esto nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, porque recuerda que Dios lo que quiere traerle es una dirección, quiere darle dirección a cada una de nuestras vidas, ¿sí? Pero para que le dé dirección a nuestras vidas, Él va a tener que corregir aspectos de tu corazón y del mío. Y aquí es donde muchas veces a muchas personas no les gusta ser corregidos por Dios. Y recuerda que el Señor dice en su palabra que el Señor al que ama lo disciplina o lo corrige. ¿Te das cuenta? O sea, esto es algo que nosotros necesitamos irlo comprendiendo para poder ir dándole claridad, o que el Señor mejor nos vaya dando claridad a nosotros para ver cómo caminar, cómo es que Él tanto lo anhela y desea. Entonces, como las cosas entraron al lugar que había sido determinado en primera instancia para Dios y el hombre, por eso es que no hay paz en el corazón. Por eso es que no hay tranquilidad, por eso es que no hay reposo en el corazón. Y por eso es que se encuentran, sí, muchas veces relaciones en el afán. Muchas veces, como el Señor nos lo hablaba en transmisiones anteriores, nos estamos esforzando para demostrarle a Dios cuánto lo amamos. Y nos perdemos nosotros de dejarnos maravillar del amor que Dios siente por cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en otro tipo de circunstancias, porque estamos en otro tipo de cosas. ¿Te das cuenta? Hay personas, hay hombres que quieren resultados espirituales, pero ellos mismos, perdónenme esta expresión, son flojos en la presencia con Dios. Son flojos a la hora de meditar en la palabra del Señor. Son flojos en sus casas espiritualmente hablando. ¿Listo? Entonces, si tu hombre o tu mujer quieres ver otro tipo de resultados, o tú joven o jovencita, en las diferentes áreas de tu vida, necesitas entender que Dios va a tener que corregir dentro de nuestro corazón cosas o circunstancias o apegos que a la larga Dios, que conoce y sabe todas las cosas, se nos dará a entender que fue necesario, aunque en el momento no lo entendimos o de pronto ni quisimos que fueran ordenadas, nos daremos cuenta de parte de nuestro Dios que al fin fue para nuestro bienestar. Y no solamente para tu bienestar, sino también para el de toda tu casa y el de toda tu familia también. ¿Te das cuenta? Porque cuando un miembro se duele no solamente ese miembro, sino todo un cuerpo, apoyándonos en la palabra que el Señor habla allá en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, ¿por qué no hay paz? Porque Dios salió de ese santuario de nuestros corazones y las cosas entraron las cosas, empezaron a entrar las cosas. Y como las cosas entraron, entonces, ¿qué es lo que quedó minado? La paz, la tranquilidad, el reposo, el descanso en el Señor. ¿Por qué se quita la paz? Porque hemos quitado a Dios, ¿sí?, de nuestro corazón. Entonces no puede haber paz, dijo el Señor, para el impío. No hay paz para el corazón que dejó entrar las cosas y que saliera el Señor de su corazón, ¿sí? Entonces no hay paz porque hemos quitado a Dios de nuestro corazón. Y ojo, ahora ¿qué empieza a suceder? Una batalla campal. Enemigos empiezan a pelear para ver quién se queda en el corazón, no solamente como en el primer lugar, sino en el todo de su vida. Entonces ahí es donde se entiende la guerra o la batalla espiritual. ¿Sí? ¿Quién es el que va a ocupar no solamente el primer lugar de mi corazón, sino el todo de mi vida? ¿Te das cuenta que entonces, como iniciamos en Mateo 16, el Señor nos dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, ¿qué está involucrado aquí? El corazón. ¿Cómo atiendo yo esta demanda del Señor? ¿Por qué es tan difícil que yo la pueda abrazar? ¿Por qué es tan complicado que el pueblo de Dios
vea tan difícil las cosas que Dios le plantea. Y la respuesta es esta, iglesia. Porque en el corazón nosotros hace rato le dimos cabida a las cosas. Dejamos que se alojaran las falsas expectativas y están en el corazón. Y por eso cuando Dios nos dice a nosotros sobre la urgencia o la importancia de soltar cosas, de dejar o de esperar o de todavía no, nosotros luchamos y peleamos. ¿Por qué? Porque ahora se convirtió ya no en algo natural, sino en algo espiritual. ¿Por qué? Porque violentamos un orden, ¿sí? Y ahora lo que sucede es que enemigos empiezan a pelear para ver quién va a ser el dueño de tu corazón y de mi corazón. Y ahí es donde empiezan las circunstancias a complicarse. ¿Te das cuenta? Entonces, las cosas llegaron a sernos indispensables a nosotros. Lo que nunca tuvo que haber ocurrido, iglesia. ¿Sí? Porque lo que tenía que ser al contrario. O sea, Dios tuvo que haber sido el todo de nuestras vidas, lo indispensable. Pero todo esto fue alterado. Y ahora las cosas llegaron a ser indispensables al corazón del hombre. Totalmente indispensables. Y esto realmente nunca tuvo que haber ocurrido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros dejamos que las cosas entren al corazón y vamos perdiendo comunión íntima con Dios, vamos perdiendo meditación de la palabra, conciencia de la necesidad de nuestro Señor, llega un momento donde la conciencia se puede cauterizar y no nos va a importar ya absolutamente nada. O sea, ya si oro, pues está bien, pero si no oro también. Si no leo la palabra, pues que tiene que no lea la palabra, ya no hay absolutamente nada. Las cosas entraron al corazón y están ocupando no solamente el primer lugar, sino que ahora están tomando el control total y absoluto de tu vida y de tu corazón. Entonces, las cosas han ocupado durante años en el corazón de la iglesia de Dios, ¿sí?, el lugar del Señor. Todo fue trastornado. Y como todo fue trastornado, ¿qué fue lo que se perdió? Se perdió el orden de Dios. Y recuerda que Dios no bendice lo que está en desorden, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios bendice? Lo que está ordenado. ¿Sí? Y Dios lo ve, es un principio que está en la palabra del Señor. Fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo, el tercero, el cuarto. Dice, y los bendijo Dios. Entonces, ¿qué estaba mostrando Dios? Que Dios solamente bendice lo que Dios realmente ordena. ¿Listo? Y esto es algo real. Entonces, cuando una persona entrega, se rinde, presenta delante de Dios todo lo que está en su corazón, que esa persona entiende que eso puede llegar y ocupar el lugar que no tiene que haber, que no tiene que ocupar, para que después las cosas no lo controlen y para que después, hablando de personas o de relaciones o de sentimientos, nosotros no empecemos ni a controlar ni a manipular, como le decía hace un rato, ¿cierto? Esposos que le respiran en la nuca a sus esposas, que controlan. ¿Dónde está? ¿Por qué no está en línea? ¿Usted dónde estaba? ¿Qué fue lo que pasó? Ese tipo de corazones y de impresiones es el resultado de que hace rato las cosas entraron al corazón de ese hombre o de esa mujer. Y esto a la larga se puede convertir en un grande problema. Entonces, cuando una persona está consciente de darle gloria y alabanza al Señor, como dice el Salmo, el que sacrifica alabanza a Dios. Mira lo que dice el Salmo 50. Quiero que me acompañe ahí un momento, por favor, ahora que Dios pues, nos lleva a hablar sobre este asunto, ¿sí? En el Salmo 50, en el verso número 23, el último verso de ese Salmo, Salmo 23, Salmo 50, verso 23, el Señor dice, el que sacrifica alabanza me honrará. O sea, el que no deja que entre nada al corazón, que no sea Dios, el que deja que Dios le traiga orden a su corazón y le da gloria
al Rey precioso y maravilloso, el Señor dice que este es el que honra a Dios. Número 1. Y mira lo que dice: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Al que ordenare su camino. ¿Te das cuenta? Al que ordenare. Entonces, Dios, que solamente puede traerle orden a esa vida, a ese camino, para después impartir de su bendición. Y la bendición es esto, dice: le mostraré la salvación de Dios. Y aquí la salvación de Dios no es algo, sino alguien, como sucedió en el Evangelio de Jesús según Lucas, allá con aquel anciano que se le había prometido, sí, por el Espíritu del Señor en revelación, Simeón, que no vería la muerte antes de que conociera, de que viera al ungido del Señor. Y efectivamente pasó. Sí, cuando sus padres van al templo, por el Espíritu Santo fue movido Simeón. Y cuando solamente lo ve en los brazos como un niño, no dijo que estaba viendo un niño. Dijo: ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación. O sea, la salvación no es algo, la salvación es alguien. Entonces mira lo que dice ese salmo: el que sacrifica alabanza, número 1, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que el Señor nos está hablando en esta tarde, ya pronto para terminar nuestra transmisión, es cómo las cosas que nosotros permitimos que entraran, porque es verdad que Dios, antes de crear al hombre, lo que hace es crearle un mundo lleno de cosas preciosas, de cosas hermosas para su sustento y deleite. Pero el deseo de Dios es que Él, sí, estas cosas estuvieran externas a Él, no dentro, sino externas. Y que cada vez que Él viera esas cosas, Él se maravillara de ese Dios, de ese Padre precioso y maravilloso. Pero ya sabemos que no fue lo que sucedió. ¿Listo? No fue lo que aconteció. Y ya vimos también los resultados de todo esto. Entonces, las cosas llegaron a sernos indispensables, cosa que no tuvo que haber ocurrido. ¿Listo? Entonces ya vimos en Mateo 16, 24 al 25. Ahora, hay una manera, hay una sola manera de acabar con este, digámoslo, enemigo. Esto es un enemigo. Todo lo que quiere ocupar el lugar que le pertenece a Dios es un enemigo. Eso es una gran verdad. Entonces, hay una sola manera de poder acabar con ese enemigo. Y escúchame, no hay otra forma, no hay. Y el Señor lo dijo: es a través y por medio de la cruz, la obra de Cristo en la cruz. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a una vida, el Espíritu de Dios no solamente lo pone a hablar en otras lenguas, iglesia hermosa del Señor, ¿sí? El Espíritu de Dios lo que hace es tomar esa vida y llevarla al monte Calvario. Porque recuerda que el único camino que conoce el Espíritu de Dios es camino al monte Calvario. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vamos a poderle acabar con este enemigo? Cuando le pedimos al Señor, como dijo allá en Filipenses el Señor, que Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Dice por su buena voluntad. El original dice en pro de su voluntad. En pro. O sea, cada vez que el Espíritu de Dios nos guía a nosotros, nunca nos llevará a hacer algo en contra, sino en pro de su voluntad. Entonces, cuando las cosas entraron, la única manera de que las cosas salgan y las falsas expectativas sean desalojadas es cuando por el Espíritu somos expuestos frente a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando una vida es expuesta frente a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el único deseo de Dios es querer corregir la dirección del sentimiento que nosotros tenemos frente a las cosas. Porque solamente cuando una vida por el Espíritu de Dios, escúchame, es expuesta frente a la obra de Cristo en la cruz, esa persona va a poder ver realmente
cómo el sentimiento estaba totalmente en otro lado, cómo su corazón, su afecto hacia Dios hace rato ni estaba. Entonces, cuando una vida por el Espíritu de Dios es traída a la obra de Cristo en la cruz, al monte Calvario, en el Espíritu y por el Espíritu, Dios el Padre, lo que quiere que tú sepas es que su deseo, el del Padre, es corregir la dirección, voy a decirlo así, de tu amor y de mi amor. O sea, cuando uno va a la cruz del Calvario por el Espíritu, las cosas van a estar en otro plano ya. Las cosas ya no van a estar gobernando ni dirigiendo mi corazón, ni los apegos, ni ese tipo de sentimientos enfermos, perdónenme en esta expresión, muchas veces absurdos, locos, que lo que hacen es acabar, ¿sí?, con lo que una persona realmente, hogares preciosos en el Señor, y cuando, digamos, jóvenes se conocieron y sus afectos, otra cosa totalmente diferente, no eran el Señor ni guiado por Dios, ese tipo de relaciones, esto es lo que puede suceder. Puede suceder de que ya no, hace rato se perdió, recuerda, como el Señor dijo allá en la iglesia de Éfeso, sí, el mensaje a las 7 iglesias, en el capítulo 2 de Apocalipsis: tengo contra vosotros que han dejado el primer amor. Y recuerda que el primer amor no es un sentimiento. Recuerda que el primer amor es una persona. Cristo es ese amor. Y esto es lo que está sucediendo en todo esto que el Señor nos está diciendo a nosotros. Entonces, iglesia, la única manera de poder acabar con todas ese tipo de cosas que ahora ya dijimos se han convertido en un enemigo, primero no las veíamos así. Primero las veíamos, no, a mí no me parece esto tan malo, pero ¿por qué le ven esto de algo de malo? En primera instancia las vimos así, pero a la larga, ¿en qué se convirtieron? Se convirtieron en un enemigo. ¿Sí ves? Se convirtieron en eso, en un enemigo. ¿Por qué? Porque vinieron a alocarse y a ocupar el lugar que nunca tuvieron que haber ocupado, iglesia. Ocuparon el lugar que nunca tuvieron que haber ocupado. Pero cuando el Espíritu, y oro a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo tome cada una de nuestras vidas y nos pueda llevar por el Espíritu a esa obra gloriosa en el Calvario, para que nos haga entender su Espíritu que el Padre lo que quiere es corregir la dirección de nuestro amor y anclar nuestro corazón en quien tiene y debe de estar anclado. Ya no es lo que tú y yo queremos, ya no es lo que tú y yo anhelamos o deseamos o nos gusta, ya en Él, absolutamente en Él. Y cuando tú ves hombres en la palabra del Señor, en el caso de un Abraham, recuerda, si Dios no corrige el sentimiento entre Abraham y el hijo que tanto le había prometido, esa relación se puede dañar. Pero Dios la coloca allí para darnos una enseñanza a cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Miran a Abraham. Abraham tenía absolutamente todo, tenía de todo, pero nada era suyo. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy en Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Abraham tenía todo, pero no era dueño de nada. Sí, o sea, nada era suyo. ¿De quién era todo? De Dios. Y cuando nosotros aprendemos esto, cuando nosotros vamos entendiendo esto, ¿sabe qué va entrando en el corazón? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ella va a ir entrando allí, ella se va a ir instalando allá. Esa paz de Dios ya no son las cosas las que se están alojando, ya es la paz de Dios la que se está alojando en tu corazón y en mi corazón. ¿Y qué ha hecho esto? Ha desalojado las falsas expectativas en tu vida y en la mía. Entonces, ¿qué es lo que Dios siempre ha querido? Corregir la dirección de nuestro apego, de nuestros sentimientos, de nuestro amor.
si en el corazón tuyo y mío, Dios, escúchame, no solamente debe ser el primero, sino el todo, porque lo primero corre el riesgo de que pase a un segundo puesto o tercero o cuarto y hasta desaparecer. Pero cuando Él se convierte en el todo de nuestras vidas, entonces las demás otras cosas empiezan a estar en el orden del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere corregir de nosotros? La dirección de nuestro amor. No nos quiere amargar la vida. Él lo que quiere es que tú y yo a la larga no suframos por la toma de decisiones en nuestras fuerzas, por la toma de decisiones desde nuestro punto de vista y no haberle consultado al Señor y no haber podido esperar todo este tiempo en Dios, iglesia. Entonces, mis amados de Dios, que esta palabra hoy nos quede en el corazón a nosotros y que nosotros podamos ir caminando día tras día en la vida de esta palabra, en el espíritu de esta palabra. Es verdad, Dios hizo todo hermoso en su tiempo y le puso eternidad, dice Eclesiastés 3:11, al corazón del ser humano, para que las cosas no se alojen en ese corazón, sino para que en ese corazón al cual Dios le puso eternidad, lo eterno, Cristo sea lo nuestro. Cristo sea la esencia de la iglesia. Cristo sea no el primero, sino el todo en el cuerpo de Cristo. La iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Te das cuenta? Entonces, esas falsas expectativas salen cuando nosotros somos expuestos frente a la obra de Cristo en la cruz. ¿Quién hace esa labor? El Espíritu Santo de Dios. Toma al creyente y lo lleva allá al Monte Calvario. ¿Para qué? Para que ya las cosas no estén en él y empieza a darle dirección, ¿sí? Empieza a corregir la dirección de nuestro amor, imagínate, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, ¿sí? Y no es que yo no ame a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos, sino que es que ya no están aquí entronados en mi corazón. Ya no están ahí, ¿sí? Siendo el ídolo de mi corazón, ni mi trabajo, porque hay gente que su trabajo se les convirtió en el Dios de sus vidas, se les convirtió en el ídolo de sus corazones. Y ojo, y por esto hay niños, hay hijos que ya no quieren nada. Por esto hay esposos y esposas que ya no quieren nada. Hey, disfruta de lo que Dios te ha dado, pero en tu corazón el trabajo no puede ser tu Señor, no puede ser el todo. Recuerda que Dios vino, sí, por su Espíritu a la hora de llevarnos a la cruz del Calvario para darle corrección, dirección, corregir la dirección de nuestros sentimientos, de nuestro amor. Gloria a Dios por nuestros padres, gloria a Dios por los esposos, por los hijos, por el trabajo que Dios nos está permitiendo, por las relaciones que Dios nos está permitiendo a nosotros. Pero iglesia, cuando ello viene y se convierte en las cosas y entran al lugar que no tienen que entrar, es donde empieza la batalla y los enemigos van a querer pelear para convertirse en el dueño del corazón del creyente. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso. ¿Listo, mis amados? Tenemos que estar dispuestos por el Señor y en el Señor a ser conscientes de estar en su presencia, a ser conscientes de meditar en la palabra, a valorar estos tiempos, a apreciar estos espacios que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, a no seguir con excusas. Mire, si hay alguien que todo el tiempo trabajaba, fue nuestro Señor Jesús, y nunca tuvo una excusa para poder orar delante de su Padre. Nunca, nunca, mis amados. ¿Por qué? Porque en el corazón de Jesús las cosas no eran el todo de Él. En el corazón de Jesús su Padre era el todo de Él. Y de esto se trata, preciosa iglesia de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la alegría de guardar esta palabra en el corazón, de atesorarla, y que nos haya hecho conscientes hoy por el Espíritu de que cuando Él nos trae a nosotros a la obra de Cristo en la cruz, es para nosotros entender que Dios quiere darle dirección y corregir la dirección de nuestro amor. Y va a ser bien para ti, va a ser bien para los tuyos, va a ser bien externo a ti, todo será para bien. ¿Por qué?
porque Dios no quiere una existencia azarosa para tu vida. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de bien sobre la faz de la tierra. Recuerda, el que sacrifica alabanza, este me honrará. Mire qué tan especial todo esto del corazón del Señor. Sí, el que ordenare sus caminos, le mostraré la salvación de Dios. Y esto es precioso del corazón del Señor, iglesia hermosa. Que esta palabra entonces, mis amados, haya sido de bálsamo, de refrigerio para nosotros, nos haya confrontado en el buen sentido de la palabra, que esta palabra nosotros no la perdamos, la protejamos en el corazón. Oro a Dios para que esto sea una gran verdad en cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios eterno de los cielos, Señor, por tu amor, por tu cariño, por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias por tu palabra que tiene vida, que tiene poder, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender que tu único deseo, Señor, es corregir, Señor, en nosotros la dirección de nuestros sentimientos, de nuestro amor, de nuestros apegos, de las cosas que han venido ganando el espacio a nuestros corazones, y por eso nos hemos sentido apáticos, fríos muchas veces frente a ti, a tu presencia y a meditar en tu palabra. Primero que todo, queremos pedirte perdón por permitir alojar las cosas en el corazón, cosa que no tuvo que haber sucedido ni tiene que ocurrir, Señor. Danos la alegría, Padre, y ayúdanos por tu Espíritu a que podamos ser llevados al monte Calvario, Padre, para que nosotros entendamos, Señor, que las cosas están en otro plano y que lo único que tú anhelas, Señor, es que nuestros corazones se rindan totalmente a ti. Padre, gracias por esta palabra, por este consejo tuyo, y gracias por amarnos como nos amas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Mis amados, doy gracias al Señor por sus vidas, por cada personita que se conecta a esta transmisión. De verdad, gracias por ser tan sensible. Oro a Dios para que esta palabra se quede en nuestros corazones. Que tengan un excelente resto de tarde, de noche, ustedes, sus casas, familias y hogares. Que Dios guarde nuestra nación, guarde nuestra ciudad, guarde nuestras casas, y que nos preparen el corazón para todo esto. Mañana, con la ayuda de nuestro buen Dios, estaremos una vez más a la madrugada con nuestros encuentros con Jesús, y estaremos nuevamente con la ayuda del Señor mañana 5 de la tarde en nuestra transmisión. Bendiciones para todos, que tengan un excelente tiempo en sus casas, y no olviden, por favor, no olvidemos, sí, inquirir en su presencia, estar allí en su presencia. Bendiciones para todos, bendiciones. Un abrazo grande en Cristo Jesús.